pero si hay algo bien importante que ustedes quieran preguntar, lo podemos hacer. El maestro va a hacer algunas demostraciones acerca del arco y también acerca de la mano izquierda en la posición, en la postura, y están cordialmente bienvenidos. Él ya está próximo a ingresar y solamente les pedimos que enciendan sus cámaras si tienen cámaras. Si no tienen cámaras, no hay problema. Y si tienen alguna pregunta o algún comunicado, pueden usar el chat también. Al final vamos a dar espacio a las preguntas. También tenemos alumnos de propedéutico, también de la Universidad Nacional, y creo yo que hemos hecho una actividad interinstitucional. Somos 3 instituciones o 4 por ahí, y esto es bien importante para la vida estudiantil y también para el progreso de los contrabajistas en el país, que tanto lo necesitamos. Entonces, vamos a esperar unos minutos. También damos la bienvenida a Dina Orellana también, de la Victoriano López. Bienvenida. Y estoy viendo así pasando las cámaras. Tenemos una buena asistencia número. hoy. Sí, ¿Sí? Sí. Tenemos buena asistencia. Maestro Montes. Bueno, pues no, muchas gracias, maestro. Ahora en este momento estoy viendo que el maestro Peña está ya ingresando. Entonces, bueno, vamos a hacer ingresar, por favor, jóvenes, sobre todo alumnos de la Victoriano López. Todos tratemos de estar con las cámaras encendidas, todos los que puedan, por favor, por lo que dije, y sobre todo con la camisa, con lo que hemos dicho, alumnos. Entonces, demos la bienvenida al maestro Peña, que en este momento él está ingresando. Maestro Peña, ¿nos escucha? Ahora vamos a ver. Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? ¡Qué placer! Igualmente. Qué placer encontrarlo. Estamos acá con los jóvenes, con los maestros, con los visitadores y con toda la gente que está con muchas ganas de escuchar un poco sus palabras, y estamos realmente muy contentos de tenerlo acá con nosotros, maestro Peña. Bienvenido, y le agradecemos de nuevo la gentileza que ha tenido de estar en este momento con nosotros, que realmente es un orgullo y un honor. No, el gusto es mío, el honor es mío. Muchas gracias, maestro. Qué gusto verle también. Igual, pues, maestro. ¿Ustedes me pueden ver? No, me parece con la cámara, no sé, al menos yo no sé. Y déjeme ver qué pasa aquí, porque no me dio la opción, pero... No sé por qué no me da la opción, pero un momentito. Ok, Sí. creo que aquí ahí está. Ahí está. Perfecto. No, pues muchísimo gusto. Es un gran honor para mí estar aquí, ver todas estas caras, algunas conocidas, otras no. Y pues quiero agradecerle a usted personalmente, maestro, por facilitar el espacio con la escuela para lograr esta comunicación. Al maestro Merlin, por haber gestionado todo y hacer posible esto. La verdad es que me emociona mucho estar, aunque sea a la distancia, con todos ustedes. Claro que sí, muchas gracias, maestro. Realmente, de verdad, se lo digo y le repito que es un placer para nosotros, y también agradecerle de nuevo al maestro Merlin, que ha sido la gestión de él también, y que, bueno, ha logrado unir en este momento, de cierta manera, el país, ¿verdad? Aunque Sí. estemos cada uno en nuestras casas, estamos unidos, y está usted a un 2,000, 3,000 kilómetros, no sé cuánto será, pero igual está aquí con nosotros y realmente es una emoción. Sí, le agradecemos. No, adelante, maestro. Un gusto para mí. Maestro Merlin, supongo que usted va a estar como mediador, ¿verdad? Así es, bienvenido, maestro. Lo estamos esperando. Un gusto verlo de nuevo a la distancia. Y sí, maestro, nosotros ya estamos listos. Vamos a comenzar ahora, bueno, le vamos a dar el espacio a usted para que usted tome el tiempo necesario para hacer las demostraciones y sus palabras. Y al final vamos a tener algunas preguntas, y de ahí pues podemos ir terminando después de sus demostraciones. Sí, perfecto. Mire, el plan que tengo es empezar con un segmento como de entre 12 y 15 minutos, y como estarán enterados todos, esto se trata de las cuestiones más elementales. La técnica del contrabajo, algunos de los estudiantes me imagino que será muy apropiado para ellos,
Para algunos será un poco, pues, de nuevo, muy elemental, pero creo que va a ser muy beneficioso revisar los aspectos más básicos de lo que nosotros hacemos. Para algunos a lo mejor les va a servir además para que en algún momento van a ser maestros también. Entonces, quiero hacer ese espacio de unos 12, 15 minutos de hacer la presentación de las cosas más básicas, y al final de eso, por favor, abra la línea para que hayan preguntas. Me gustaría que todo el mundo estuviera anotando inquietudes, observaciones, cualquier pregunta que tengan mientras estoy haciendo la pequeña presentación. Al final, si tenemos tiempo, me gustaría hacer un segmento después también similar y después abrir para preguntas. Entonces eso se lo dejo al maestro Merlin a cargo, porque no sé qué tanto tiempo tenemos disponible para hoy. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, tenemos alrededor de una hora. A partir de este momento, una hora 15 minutos. Entonces puede tomarse su tiempo. Y en efecto, bueno, los estudiantes de la Escuela de Música, Victoriano López, también tomen nota, y también los de la Nacional, porque vamos a hacer algo después de esta actividad más adelante. Okay, maestro. Perfecto. Espero, esto de la maravilla, pero a veces es un poco complicado porque algunos se escuchan mejor que otros, las líneas a veces se cortan, pero espero que tengamos una buena comunicación en general. Estoy tratando de colocarme de la manera que observar un poco mejor. Vamos a ver. Creo que queda un poco lejos tal vez, pero me interesa es que puedan observar mi arco y que puedan observar mi mano izquierda para la segunda parte del segmento. Maestro Merlin, la imagen ahí. Ahí está mejor, maestro. Ahí ¿Aquí? está mucho mejor, sí. Okay. Creo que ahí se puede visualizar ambas manos, sí. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Como mencioné, veo algunas caras conocidas, otras no, y me da mucha alegría. Ya todos, creo que los que no me conocen, sé que hubo una presentación, así que ya saben que mi nombre es Juan Carlos Peña. Fui estudiante de la Escuela Victoriano, trabajé como maestro en algún momento, como director en otro momento, y ahora pues resido aquí en Estados Unidos. Pero vamos a pasar directamente a lo que venimos. Quiero, antes que nada, felicitarles a todos los que están quedándose en casa, porque en estos momentos, por muy difícil que sea, tenemos esa responsabilidad de mantener a nosotros mismos, a nuestras familias y a los demás saludables. La verdad es que son unos tiempos que jamás hubiéramos pensado que íbamos a vivirlos, pero nos ha tocado vivirlos, y pues agradecerles a todos los que están haciendo el esfuerzo por mantener al mundo saludable, ¿no? Ojalá que dentro de lo difícil que es estar aislados en esa cuarentena, hayan podido descubrir lo que la música puede ser, que puede ser una gran compañía para nosotros. Me gustaría iniciar la presentación de hoy revisando los elementos básicos de la ejecución del contrabajo. En primer lugar, cómo sostener el contrabajo. Si tocamos de pie, es lo que yo recomiendo, especialmente en los comienzos. Tenemos que asegurarnos que no colocamos el contrabajo completamente de lado. ¿Qué sucede si yo me paro al lado del contrabajo y trato de tocar, por ejemplo, en la cuerda de mi? Creo que pueden observar que mi pierna derecha se convierte en un obstáculo y termino solamente siendo capaz de usar un pedacito de mi arco, lo que obviamente no está bien. Si trato de sostener, por otra parte, el contrabajo desde la parte posterior, entre otras cosas, se me haría muy, muy difícil lograr un buen punto de contacto con mi arco. Esto es algo que funciona perfectamente para los chelistas, y ojalá que nosotros fuéramos lo suficientemente grandes. Tendríamos que ser prácticamente gigantes para que lográramos
tocar cómodamente de esta manera. Eso sería ideal, pero realmente que no lo podemos hacer porque el instrumento es demasiado grande. Entonces, tenemos que encontrar algo intermedio entre estar completamente al lado y completamente atrás. Entonces, vamos a empezar por localizar nuestro hueso del lado izquierdo de la cadera y vamos a colocar la parte posterior de nuestro instrumento en la parte interna de nuestro hueso de la cadera. Y vamos a asegurarnos que vamos a dar espacio suficiente entre el borde superior y nuestro abdomen. De esta manera vamos a poder tocar en las 4 cuerdas de manera muy cómoda. Sin ningún problema. Ahora, también esto nos va a ayudar a tener una muy buena posición con la mano izquierda. Pero de eso voy a comentar con más detalle dentro de unos momentos. Por ahora, volvamos a lo de la mano derecha. Por cierto, me dijo el maestro Merlin que algunos de ustedes no pudieron llevarse sus instrumentos a casa. Algunos porque les fue imposible sacarlo antes del toque de queda y a otros creo que las escuelas no se los prestaron. De todas maneras, espero que lo que estamos haciendo ahora pueda ser de mucho beneficio. De todas maneras, pueden seguir los movimientos y pueden analizar y procesar las ideas y los conceptos que les voy a compartir. Mi énfasis va a ser en la técnica del arco francés, obviamente, pues es mi especialidad. Pero para quienes tocan con el arco alemán, se van a dar cuenta de que la mayoría de estos conceptos van a ser aplicables igual para todos ustedes. Es muy importante que tengamos claro que todo lo que hacemos cuando tocamos el contrabajo debe ser hecho de la manera más natural que sea posible. En el caso de cómo tomar el arco, esto quiere decir que si mantienen una posición natural con su mano, de cuando no están haciendo nada, por ejemplo, si estuvieran platicando con alguien, caminando por ahí, si mantienen esa posición, van a terminar con una forma ideal de tomar el arco. Esto, sin hacer nada, realmente no debe cambiar nada. Es la forma más natural. Podemos utilizar una pelota de tenis. Si no tenemos una pelota de tenis, podemos utilizar una naranja, una manzana, para revisar que estemos agarrando el arco correctamente. Honestamente, prefiero usar una naranja, pero por ahora vamos a utilizar esta pelota de tenis. Esta es la manera en que normalmente tomamos una pelota de tenis. Y es exactamente la misma forma que nuestra mano debe tener cuando agarramos el arco. Tenemos que asegurarnos que el pulgar está con una curva hacia adentro. Todo esto también aplica, por cierto, al arco alemán. Cuando colocamos nuestra mano alrededor de la nuez, debemos de tratar de mantener la misma posición redondeada en el arco. Ahora vamos a hablar del mecanismo que se requiere para el uso correcto de nuestro brazo derecho. Debemos siempre buscar que nuestro arco esté paralelo con el puente. Esto es primordial para lograr obtener un buen sonido redondo y profundo. Nuestras muñecas, codos y hombros se mueven de una manera específica durante este proceso. La muñeca debe moverse de forma constante y gradual desde el talón hasta que llegamos a la punta del arco. Vean mi muñeca mientras toco un par de notas. Si se dan cuenta, el movimiento es constante. Lo siguiente en el proceso es lo que hace el hombro. El hombro está en movimiento cuando empezamos en el talón
hasta que llegamos un poco más allá de la mitad del arco. El punto exacto para eso va a depender de la longitud de sus brazos y también de la longitud del arco. En ese momento, paramos el movimiento del hombro y lo transferimos hacia el codo, el cual va a continuar el movimiento hasta que tengamos el brazo estirado y lleguemos a la punta del arco. El hombro empieza el movimiento, el hombro para, el codo lo continúa hasta que llegamos al final del arco. Al regresar de la punta hacia el talón, vamos a hacer los mismos pasos en reversa. Codo empieza, el codo para, el hombro lo continúa hasta que estamos de vuelta en el talón. Observen, voy a tocar un par de notas y pongan la atención ahora en estas dos articulaciones. Ahora, tenemos que asegurarnos cuando comenzamos en el talón que nuestra muñeca está en un plano un poco más alto que nuestra mano y que el codo cuelga libremente de forma relajada desde nuestro hombro. Así logramos que el sonido sea producido por el peso de nuestro brazo y no por tensión o presión. Esto también va a permitir que mantengamos un contacto total de las cerdas sobre la cuerda. Si dejamos hundir nuestra muñeca, vamos a terminar tocando solo con un poco de las cerdas, lo cual hará que produzcamos un sonido débil y pobre. Por otra parte, si nos vamos hacia el otro extremo y levantamos demasiado la muñeca, vamos a terminar haciendo lo mismo con las cerdas en el otro lado del arco. Tengamos mucho cuidado con eso. Bueno, voy a tocar una escala de re mayor en una octava. Estoy seguro que todos tienen una muy buena base teórica y recuerdan el fa y el do sostenido de la armadura. Me quedo en primera posición hasta llegar al si. Paso a la tercera posición para el do sostenido del re. Mientras toco esta escala, observen cómo es incorporado todo lo discutido hasta el momento y recuerden aplicar estos principios básicos de la técnica de la mano derecha a todo lo que toque. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de la mano izquierda. Es también muy importante para la mano izquierda que el bajo esté colocado de manera apropiada. Lo que mencionaba al principio. Esto nos permite tener una buena posición natural y relajada. Debemos que buscar que nuestra mano y nuestro antebrazo hagan una línea recta. De esta manera evitamos poner estrés indeseado en nuestra muñeca. Antes de continuar, vamos a discutir también la altura a que debemos tener nuestro instrumento. ¿Qué tanto debemos sacar el puntal? Esto es algo muy importante. No queremos tener nuestro instrumento tan alto porque la mano izquierda estaría tan arriba que sería muy incómodo estar tocando en las posiciones bajas. Sobre todo si tenemos que estar ahí por mucho tiempo. La circulación sanguínea se hace difícil y nuestra muñeca no tiene un ángulo muy natural. Por otro lado, si el instrumento estuviera demasiado bajo,
tendríamos que agacharnos hacia el frente para lograr un buen punto de contacto con el arco para tocar también además en las posiciones agudas. Esto no sería muy bueno para nuestras espaldas. Yo trato de colocar mi instrumento de manera que mi mano izquierda esté más o menos al nivel de mi mejilla izquierda cuando estoy en la primera posición. Esto me permite no solamente estar más cómodo con mi mano izquierda, sino que también me permite colocar mi arco en un buen lugar entre el diapasón y el puente. Al mismo tiempo que logro mantener una buena postura en general. Vean también el ángulo en que sostengo mi instrumento. Busco que el mango o mástil del bajo venga hacia mí y que me permita abrazarlo. Uno de los problemas que encontraremos si tratamos de tocar con un contrabajo colocado de forma muy vertical, con el mango muy retirado, es que vamos a terminar con una posición en la que vamos a tener que doblar nuestra muñeca en una forma no muy natural, lo cual podría traernos muchos problemas para la salud de nuestros músculos y tendones, además de que haría más difícil los cambios de posición. Comparen esto con esto. Mucho más natural, ¿no? Bueno, regresemos con nuestra pelota de tenis. ¿Recuerdan? Hace un momento hablábamos cómo nos ayuda a poder revisar nuestra posición de la mano derecha y el arco. Bueno, podemos hacer exactamente lo mismo con la mano izquierda también. ¿Ven? Esta es la forma en que quiero tener mi mano izquierda cuando la pongo sobre el diapasón. De esto a esto. Espero que puedan observar, sé que es un poco retirada la imagen, pero creo que la idea es muy clara, ¿no? Ahora, siempre busco que el pulgar esté alineado con el segundo dedo y que el primer dedo no haga contacto lateral con el mango, solo con la cuerda y el diapasón. Asegurémonos que nuestra mano izquierda siempre tenga la forma de una letra C. Segundo dedo detrás del diapasón. Ahora, hablemos de los cambios de posición. Cuando colocamos los dedos sobre las cuerdas, queremos definitivamente tener una posición firme. Sin embargo, no queremos hacer más presión de la necesaria, pues terminaríamos apretando tanto y con tanta tensión que traería mucha fatiga a nuestras manos y haría los cambios de posición muy difíciles. El pulgar debe servir de apoyo a nuestra posición, pero al mismo tiempo debe tener la suficiente libertad para poder desplazarse al cambiar posiciones. También tiene que tener suficiente flexibilidad para que la mano pueda rotar ligeramente de lado a lado, dependiendo en qué cuerda estamos tocando. En la cuerda de sol, en la cuerda de mi. Es leve, pero tiene que ser muy claro ese movimiento rotacional de la mano izquierda. Bien, ahora también necesitamos revisar los espacios de nuestros dedos. Por supuesto que ya sabemos que en las posiciones regulares solo utilizamos 1, 2 y 4. Y normalmente solo empezamos a usar el tercer dedo cuando llegamos a la octava o estamos en las posiciones de pulgar. En las posiciones regulares es muy fácil, si no tenemos cuidado, que las notas con nuestro segundo dedo estén bajas. Aún si el espacio entre el primero y el cuarto dedo sea correcto. Tenemos que recordar siempre de abrir un poco más el espacio entre el primero y el segundo para lograr que la distancia entre el primero y el segundo sea la distancia entre el segundo y cuarto. Muchas veces terminamos haciendo un medio tono pequeñito entre 1 y 2 y un medio tono enorme entre 2 y 4. Entonces, mucho cuidado con el espacio entre esos dedos, especialmente el segundo dedo. También
asegurémonos de tener los dedos cerca de la cuerda siempre. Si tocamos con el primer dedo, asegurémonos que los demás dedos están muy cerca de la cuerda. Y si tocamos con el cuarto dedo, por ejemplo, los otros dedos deben mantenerse sobre la cuerda. De no ser así, es muy difícil tocar pasajes rápidos limpiamente. Por cierto, que no debemos usar vibrato cuando tocamos escalas. A menos que específicamente estemos trabajando en vibrato, lo podemos hacer. Pero en general, una de las principales razones por las que estudiamos escalas es para desarrollar nuestra afinación y el sentido de tonalidad. Y si usamos vibrato, escondemos errores de afinación. Pues lo que hacemos cuando vibramos es oscilar la afinación de la nota hacia arriba y hacia abajo. Bueno, ahora voy a tocar una escala de fa mayor en 2 octavas. Recuerden el si bemol en la armadura. Vamos a comenzar en media posición o semiposición, y después del si bemol en la cuerda de sol, vamos a pasar a la tercera posición para el do y el re, y a la quinta posición para el mi y el fa. Ahora véanla desde este ángulo y a una velocidad mayor. Bien, ahora que hemos navegado por los elementos técnicos básicos de ambas manos, pasemos a la ronda de preguntas, discusión, observaciones, etcétera, maestro. Muchas gracias, maestro, por su demostración de los fundamentos técnicos. Y creo yo que estas preguntas van a reforzar lo que usted ha hablado. Tengo a una estudiante de primer año, Cosetti Granados, que ella quiere hacerle la primera pregunta. Cosetti, ¿puede hacer la primera pregunta al maestro? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Adelante. Ok. ¿Cómo se debe tomar el arco por primera vez y qué ejercicios hacer para afianzar la posición de la mano derecha? Bien, sí, es lo que mencionaba. Voy a girar un poquito de esto aquí. Lo que mencionaba, a veces cuando empezamos a tocar un instrumento, nos desconectamos de la naturalidad de las cosas y entonces empezamos a buscar maneras un poquito artificiales, y eso lo menciono porque es algo por lo que yo mismo pasé. A veces empezamos a pensar, bueno, voy a colocar este primer dedo de esta manera, este otro dedo así, y a veces terminamos con cosas así que no parecen nada natural. Entonces, aquí es donde quiero reforzar esa idea de lo de la pelotita de tenis. Ahí tenemos la posición natural del arco. De lo que esa posición, no, ni siquiera tenemos que tener una pelota, una naranja, ni nada esférico en nuestra mano para poder darnos cuenta, y estoy ajustando esta pantalla a medida que hablo, para darnos cuenta que la posición natural, por ejemplo, lo que mi mano tiene ahí, ahí yo no estoy haciendo absolutamente nada fuera de lo ordinario, no estoy pensando en nada, simplemente lo que decía, si yo estuviera caminando, espero poder andar caminando con mi mano en esa posición. O sea, no me imagino a ninguno de ustedes tratando de caminar por ahí con la mano así. Espero que no. Entonces, esa precisamente es la posición que quiero llevar al arco. Ahora, es posible a veces que necesitemos ajustar un poquito el espacio entre un dedo y el otro, pero son cosas mínimas. Ahora, hay muchos ejercicios que podemos hacer para acostumbrarnos, porque a veces lo que nos falta es, obviamente, la costumbre de tener un cuerpo extraño en nuestra mano.
Obviamente, este cuerpo extraño, después de más de 30 años de estar en mis manos, ya es parte de mí. Entonces, esto no se siente para nada como algo extraño. Pero entiendo que cuando empezamos a veces, el hecho de tener algo ahí que no nos pertenece físicamente, como que nos aleja un poquito de esa cuestión de naturalidad que decía. Entonces, por ejemplo, si estamos en una clase que no tiene nada que ver, una clase de grupo, de una clase teórica, una clase académica, y en vez de estar ahí pensando, perdiéndonos, divagando, como decimos, podemos agarrar un lápiz y estar experimentando, acostumbrándonos al paso de esta forma a esto. Siempre lo que mencionaba en la presentación, aún cuando estamos haciendo esto, tenemos que asegurarnos que nuestro pulgar está girado hacia adentro, como si estuviéramos agarrando algo así. Y porque es muy fácil que hagamos este tipo de posición con nuestro pulgar y no es que no va a poder funcionar, pero eso nos va a traer ciertos problemas de tensión a nuestra mano porque le quita un poquito de esa naturalidad. Por cierto, y perdón que a Cosetti, que no le pregunté si tocaba arco francés o alemán. Hago aquí una pequeña interrupción, maestro, porque de hecho Cosetti todavía no ha tomado el arco presencialmente. Entonces, ella por eso hace la pregunta. Y también tengo el caso de Rodrigo, que es también y que está iniciando de la Escuela Nacional. Ambos no pudieron comenzar con la clase por el toque de queda. Qué lástima. Pero bueno, de todas maneras, qué bueno que están conectados aquí, porque espero que les ayude para eso. Entonces, aún con más razón, Cosetti, ¿tiene contrabajo en su casa? Sí lo tengo. Ok. ¿Y tiene arco francés o alemán? Acaba de adquirir uno francés hace poquito, maestro. Ok, perfecto. Sí. Y esto solo es para tener idea en cómo la voy a guiar un poquito con esto. Entonces, los ejercicios con el lápiz van a ser fundamentales. Ahora, hay un ejercicio que prácticamente todos los cuerdistas lo hacen y es ese ejercicio de ir deslizando los dedos. De nuevo, esto son cosas simplemente para ayudar a adquirir un poquito de familiaridad con el objeto en la mano, ¿no? Y que los dedos se sientan un poquito independientes. Pero lo principal que le aconsejaría es jugar un poquito con un lápiz, ¿no? A veces, yo trabajo con niños también, niños pequeños, con unos contrabajos chiquititos a veces, y es bien complicado a veces con los niños pequeños empezar de las maneras ya correctas desde el principio, a veces, ¿no? No siempre. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hacen muchos maestros a veces es dejarlos que agarren el arco como sea. Y puede ser una cuestión que ayuda, porque ayuda a veces a movilizar un poquito, a hacer un poco más rápido el proceso, pero después tratar de cambiar esos hábitos es una pesadilla. Entonces, si podemos desde el principio ir ya a lo que debemos de estar haciendo, aunque sea un poquito complicado, creo que es mucho más recomendable. Mencionaba, de nuevo, Cosetti, si no está acostumbrada a tocar con el arco, todo esto que estaba mencionando de la mano derecha y los ejes estos, todo esto va a ser bien importante porque por su propia cuenta va a tener que buscar estudiar enfrente de un espejo y lograr que su arco esté paralelo con el puente. Una de las cosas, y esto va a ser lo último porque me imagino que habrá muchas más preguntas, no quiero pasarme todo el rato con la primera, pero todo esto, me imagino, no estoy seguro cómo está la situación ahora, pero cuando yo fui estudiante en la escuela Victoriano, todos teníamos que llevar pianos complementarios. Entonces no sé si es el caso todavía, no sé en la nacional
si tienen que llevar también clases de piano complementario. Sí, sí, maestro, perdón que lo interrumpo. Sí, prácticamente los alumnos llevan piano complementario, pero en este caso los últimos 3 años, ya no los primeros 3 años. Ok. Entonces prácticamente los alumnos de primer año se dedican completamente a su instrumento, Okay. Y después ya van a tener el acceso al piano secundario, los últimos 3. Perfecto. Solo para comentarle. Sí. No, perfecto. Perfecto. Y veo al maestro Johnny está conectado. En la Escuela Nacional, los maestros, los estudiantes también. Es lo mismo, ahora se lleva hasta último año. Okay. Eso es el programa que tenemos, Juan. Okay. O sea, lo mismo pasa en el conservatorio. Ya, bueno, cosas de los tiempos también. Me alegra que en la escuela victoriano por lo menos mantengan todavía 3 años, aunque es al inverso, pero para todos los estudiantes quiero hacer énfasis en lo importante que es desarrollar la aptitud con el piano, porque es una cosa muy diferente, crea unas conexiones completamente diferentes a las que creamos cuando estamos tocando un instrumento que lee una sola línea, pero la razón principal por la que estaba preguntando esto es porque con el arco, una imagen que yo creo que ayuda mucho a desarrollar la sensación de qué tenemos que hacer con el brazo para lograr que nuestro arco funcione correctamente, tiene mucho que ver, por ejemplo, con cómo tocamos en el teclado del piano. En el teclado del piano, y voy a estar levantándome un poquito y agachándome para que me puedan ver en vez de estar meneando mucho la pantalla, pero en el piano nos sentamos de esta manera. Es exactamente la manera en que tenemos que tener nuestra mano cuando agarramos el arco. Obviamente con el arco alemán se cambia el plano, pero si lo vemos desde el otro ángulo viene a ser prácticamente lo mismo. Entonces, esto es precisamente lo que mencionaba de mantener un poquito más arriba la muñeca que el resto de la mano. No queremos hacer esto, pero tampoco queremos hacer esto. Ahora, en el piano, por fuerza, tenemos que hacer esto para llegar a las notas agudas. Tocamos aquí, imaginamos el teclado aquí en este plano y la mano va aquí, vamos a las notas agudas. Entonces, por fuerza, activamos estas articulaciones que yo mencionaba. Ahora, el problema cuando tocamos un instrumento como el contrabajo, el cello viene a ser prácticamente lo mismo porque estamos en el mismo plano. Cuando hacemos esto, la nota sigue sonando. Entonces, es muy fácil acostumbrarse a hacer este tipo de movimiento. Lo que pasa es que empieza el arco a hacer un movimiento en arco en las cuerdas y obviamente el sonido sufre exageradamente de esa manera. Ya no hay enfoque del sonido, hay mucho ruido porque el arco empieza a subir y a bajar dentro de la cuerda. Entonces, cuando estamos tocando el piano, si no hacemos esto, nos salimos del teclado y no funciona más. Entonces, si podemos tener esa imagen, cuando estamos tratando de desarrollar el arco paralelo al puente y esto, y experimentemos un poquito con esa sensación en un teclado, donde nos sentamos, vamos a las notas agudas, regresamos a las notas centrales. Y ese es el movimiento preciso del arco. Bueno, espero que eso haya servido para esa primera pregunta. Muchas gracias, maestro. Ahora pasamos con la pregunta de un estudiante de segundo año, Loami. ¿Sí? Hola. Hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo poder evitar la tensión en la muñeca? Muchas de las veces siento relajado la parte del hombro, como decía, de que hacemos como una división para no tener tan tenso el brazo cuando repartimos lo que es el arco, Sí. pasarlo sobre las cuerdas. Entonces muchas de las veces cuando estoy haciendo eso, por ejemplo en las escalas, tiende a tensarse mi muñeca y es como que empieza a calambrarse. Ok, entonces, sí. Perfecto. ¿De qué escuela? ¿De la Victoriano también? De la Victoriano. Sí, sí. Entonces, déjeme ver si entendí su pregunta bien. Es la tensión que le causa en la muñeca de la mano derecha, ¿verdad? Sí, sí.
al estar pasando, sí, cualquier, antes de ir al punto de su pregunta, cualquier situación en donde nosotros estamos tocando, estudiando y empezamos a sentir cosas raras como calambres, lo primero que tenemos que hacer es parar. Nunca nos empujemos a seguir adelante cuando el cuerpo nos está diciendo pare, pare, pare. Entonces, muy importante, por favor, para todos, no importa qué tanta presión tengamos por algo que tenemos que presentar el día siguiente, por ejemplo, lo que es importante en reflexionar que a veces nos pasan, y no estoy diciendo que es su caso, para nada, pero a veces nos pasa que dejamos pasar casi toda la semana sin estudiar y el día anterior queremos estudiar todo lo que tenemos que presentar. Sí, entonces, ojo con eso, porque estudiar 8 horas en un día normalmente no le va a traer tanto beneficio como estudiar 2 o 3 horas todos los días. Ahora, si estudia 8 horas todos los días, perfecto también, pero igual, teniendo mucho cuidado de no dañarse físicamente. Déjeme agarrar mi contrabajo de nuevo. Entonces, algo tiene que estar pasando ahí que no le está permitiendo hacer la conexión entre lo que quiere hacer y físicamente hacerlo de la manera adecuada. Entonces, dice que sobre todo cuando está haciendo las escalas, ¿verdad? Vamos a ver. Mencionaba en la presentación hace un momento todo el sistema este, ¿no? Cuando vamos acá, mencioné en un momento lo importante que es cuando estamos en el talón, por ejemplo, dejar y sentir que el codo simplemente está colgado desde aquí. La muñeca está levantada ligeramente y el brazo completamente colgando por el peso mismo desde el hombro, ¿no? Entonces, cuando una manera de lograr esa relajación es muy fácil cuando venimos de la punta hacia el talón, asegurarnos que al llegar a ese momento donde les mencionaba, donde paramos el movimiento del codo y activamos el movimiento en el hombro, debemos dejar que sea el peso del codo y el brazo entero el que nos lleve el arco hacia el talón. Y lo menciono, es muy fácil sentir ese momento donde es el peso del arco que se lleva el arco, el peso del brazo que se lleva el arco hacia el talón. Pruebe hacer eso hasta que encuentre realmente, y no estoy pidiendo que se haga empujar, porque tampoco se trata de eso, porque si empieza a hacer eso, igual es usted manipulando el brazo, no, que sea el peso mismo del brazo que se lo lleva y produce ese sonido. Entonces creo que por ahí va a estar la solución a ese problema. Entonces, asegurarse que no está haciendo esto. No sé si logran observar cómo el brazo se vuelve completamente tieso ahí. Sí. Entonces, espero que eso le conteste un poco a su inquietud. Otra de las cosas que voy a mencionar, y eso obviamente tendría que observarla cuando está tocando, pero una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, y es algo con lo que yo insisto casi en todas las clases, y por la mayor parte de la clase con mis estudiantes, es la respiración. A veces estamos tocando y es lo que mencionaba, tenemos que tratar de hacer todo de la manera más natural posible, pero al principio sobre todo es todo un reto encontrarnos con un cuerpo extraño, además enorme, y tratar de manipularlo de manera natural. Entonces, si podemos tratar de hacer esa conexión, a veces empezamos a tocar y terminamos y dejamos salir el aire por fin. Entonces a veces nos pasamos un montón de tiempo
sin oxigenar nuestra sangre. Entonces, eso obviamente nos crea un montón de tensión. Entonces, para todos y en todo momento, tratar de pensar y analizar un poquito qué estamos haciendo con la respiración, porque lo que está haciendo también puede tener que ver con no estar respirando lo suficiente mientras está tocando. Sí, entonces, muchas gracias, maestro, por su intervención. Tenemos siempre con respecto al tema del arco, después pasamos a unas preguntas de la mano izquierda, pero tengo a un estudiante de cuarto año, Isaías Martínez, que tiene la siguiente pregunta. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Mi pregunta vendría a ser esta. Es más que todo en relación a las distintas escuelas, ¿verdad? ¿Cómo poder aprender y desarrollarse en los distintos tipos de arco? Y así en las distintas escuelas, como en la francesa, alemana o italiana. Sí, bien. Vuelvo a lo mismo. Muy interesante pregunta porque siempre nosotros como contrabajistas, pues es el instrumento que llegó tarde a la fiesta. El contrabajo fue es la edición más nueva de la familia de las cuerdas, ¿no? Y esa es una de las razones por la que es el instrumento en donde la técnica es menos unificada. Es cierto que con los otros instrumentos, los violines, violas, chelos, hay diferencias dependiendo de qué regiones, qué han sido las escuelas predominantes. Obviamente, esas diferencias se vuelven cada vez más pequeñas con lo de la comunicación moderna, ¿no? Ahora es mucho más fácil enterarse de lo que está haciendo una escuela al otro lado del mundo, cosa que aún cuando nosotros éramos estudiantes era muy difícil, ¿no? Para nosotros era bien complicado simplemente conseguir una grabación de una pieza. No importaba ni siquiera por qué artista, simplemente conseguir una grabación era una cosa completamente difícil. Lo mismo con conseguir las partituras, la música, las partes para cualquier obra que uno quisiera tomar. Para todos ustedes ahora eso de los manuscritos de uno mismo, a veces copiando para poder tocar una pieza, ya es una cosa que no se lo pueden ni siquiera imaginar, ¿no? Pero volviendo al tema de las diferencias técnicas del contrabajo, de ahí viene lo de que tenemos, pues las dos principales diferencias, obviamente que los italianos tienen algunas cosas diferentes, en su mayoría, por ejemplo, usan el 1-3-4 en vez de 1-2-4, como lo hace el resto del mundo prácticamente. Pero la diferencia más grande es la técnica de arco alemán, técnica de arco francés, ¿no? Cabe mencionar a esto lo que mencionaba, que el contrabajo siendo un instrumento que llegó un poco tarde a la fiesta, todavía quedan muchos vestigios de los predecesores, o sea, entre violines, violas y chelos, a menos que sea una cosa muy especial y por deseo de alguien en particular, todos los instrumentos tienen la misma característica: los hombros altos y las esquinas puntiagudas hacia afuera, ¿no? En el contrabajo tenemos de ese tipo, como los violines, como los chelos, pero tenemos muchos que son con las esquinas de viola de gamba en cuanto a diseño, donde tenemos redondeadas las esquinas del instrumento, ¿no? Estos son los vestigios de los orígenes de los instrumentos de cuerda, como la familia de las violas de gamba, ¿no? Violas de bracho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con el arco es exactamente lo mismo lo que pasó. Hasta aún durante la época del barroco, pues la viola de gamba todavía se tocaba con un arco agarrado de esta manera. Y de ahí el violone
que es el precursor del contrabajo, también se tocaba de esa manera. Y eso es algo pues, que evolucionó en algunos de los países, pero en otros se quedó siempre con la manera antigua de tocarlo. Se desarrolló obviamente de manera moderna el arco alemán, porque el arco alemán obviamente no es un arco que tiene que ver mucho con el arco original de una viola da gamba o de un violone, pero en cuestión de concepto de cómo agarrarlo, es el mismo. Entonces, ahí esa es parte también de la cuestión esa. Ahora, la pregunta era cómo desarrollar su técnica, no importa en cuál. Vuelvo a insistir en lo que mencionaba durante la presentación, y es que lo que tenemos que hacer tiene que ser de la manera más natural posible. Entonces, usted puede lograr hacer todo lo que usted quiera con un arco alemán, todo lo que pueda con un arco, todo lo que quiera con un arco francés. Depende simplemente de cómo sea su enfoque y de qué tan natural es la manera en que está buscándolo. Lo que decía, no importa de qué escuela venga uno, si usted está haciendo las cosas de manera natural, al final va a terminar haciendo prácticamente lo mismo que los demás. Yo cuando voy a conciertos con artistas increíbles, no importa de qué instrumento sea, si es de cuerdas, si es un violinista, yo estoy poniendo atención a todo lo que está pasando, porque son las mismas cosas que van a aplicar dentro de los parámetros, obviamente, a lo que yo hago en el contrabajo. Digo dentro de lo que cabe porque, por ejemplo, hay que tomar en cuenta las cuestiones físicas. Si en el contrabajo yo intento hacer algunos golpes de arco, como los espicatos saltados completamente que hacen en los violines, para nosotros eso no funciona porque la resonancia del instrumento es tan grande que termina sonando el ruido y las notas no suenan nada. Entonces para nosotros hay que ajustar, tenemos que hacer más al arco, a la cuerda, todo para que el sonido se pueda apreciar. Pero eso es, al final no importa de qué técnica usted esté estudiando, es la manera más natural con que lo hace. Si un arco, y voy a dar un poquito de las ventajas y desventajas de ambas técnicas, por ejemplo. Una de las ventajas del arco francés, por ejemplo, y por cierto, que yo empecé mis primeros casi 3 años en la escuela, fueron con arco alemán. Entonces tuve un poco de experiencia con eso, aunque no lo he vuelto a hacer. Pero una de las ventajas del arco francés es que se puede tocar con menos esfuerzo, con más fineza. Lo que no quiere decir que no puede tocar con fineza si toca con alemán. Lo único es que tiene que poner mucho más esfuerzo y trabajar más conscientemente esos aspectos. Ahora, con el arco alemán, por ejemplo, es mucho más sencillo lograr un sonido grande por la manera en que el brazo está funcionando, se está haciendo hasta acá, no hacia, esto simplemente hace que la gravedad ayude un poco más. De nuevo, lo que no quiere decir que no puede lograr un sonido enorme con el arco francés, solo que tiene que aprender y pues concentrarse un poquito más en eso. Entonces no sé si eso también le contestas a su pregunta. Sí, muchas gracias, maestro. Sí, Isaías, ¿qué arco toca usted? ¿Alemán o francés? Francés. Francés, sí, lo recuerdo. Usted estuvo el año pasado, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, que esto le haga su inquietud. Muchas gracias, maestro. Bueno, este es el momento en que tenemos más preguntas y más inquietudes. Entonces, vamos a hacer una pausa con las preguntas que ya estaban predeterminadas para la Victoriano y quiero dar paso a una pregunta de una invitada que tenemos, violonchelista. Ixel, por favor, puede hacer su pregunta. Hola, maestro. Hola, Ixel. ¿Cómo está? Sí, todo bien, maestro. Muchas gracias. ¿Cómo dividir el tiempo de estudio para los aspectos técnicos, sobre todo? Sí, esa es la pregunta del mío, como dicen, ¿no? Ahí viene un poquito
por la razón por la que quería tomar esto, porque la idea era también que pudiéramos haber hecho una como masterclass donde un par de estudiantes tocaran cosas muy avanzadas, etcétera, etcétera. Pero justo ahí es donde viene la importancia de la base. Cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, un idioma extranjero, hay varias maneras en las que podemos enfocarnos. Podemos simplemente tirarnos a hablar y hablar como sea y a darnos a entender, lo que es muy válido. O sea, hay gente que puede ir a cualquier parte del mundo y como sea se van a entender y eso es genial, pero es muy diferente a que si lo quiere realmente aprender. Y obviamente lo que nosotros estamos haciendo con la música es porque queremos desarrollar al máximo nuestras aptitudes y nuestras capacidades con nuestros instrumentos. Entonces, ahí es donde viene lo más importante de la base. Yo le voy a dar un ejemplo y esta es una pregunta que es bien difícil contestar porque va a depender también para cada uno de ustedes, va a ser un poquito diferente, pero creo que podemos generalizar un poco. Si usted se dedica a aprenderse solo sus piezas, no quiere decir que no las va a lograr, pero si se tarda 6 meses en aprender bien una pieza, si estuviera dedicándole la mitad, por lo menos, de ese tiempo a desarrollar su técnica, cuidando que lo básico esté donde tiene que estar, esa misma pieza tal vez la puede aprender en 3 semanas. Y eso es algo que yo he experimentado personalmente a través de los años. Ya son muchísimos años tocando mi instrumento, ni siquiera les voy a decir cuántos, pero son muchos, muchos. Pero una de las cosas que más noto a través de que ha pasado el tiempo, aparte de que mi pelo se ha vuelto un poco más blanco, es que me tardo muchísimo menos en aprender piezas nuevas a estas alturas de lo que de lo que me tardaba antes. Ahora, ahí es donde viene, hay tantas razones. Si usted es estudiante, obviamente que tiene que cumplir con un plan específico, ¿no? Entonces, eso, pues, por una parte es muy bueno porque le encausa en alguna manera a un plan, ¿no? Y no solo, yo me encuentro a veces con muchos estudiantes que quieren estudiar solo lo que les gusta y lo que es más bonito tocar. Y está bien, o sea, a veces tenemos que divertirnos, no solo se trata de trabajo, trabajo, trabajo. Obviamente que estamos en la música porque amamos la música y queremos pasarla bien con la música. Entonces, no me malinterpreten con eso. Sí, está muy bien. Pero si solo tocamos lo que ya tenemos cómodo, no nos desarrollamos. Entonces, a veces yo estoy tocando alguna pieza, aún cosas orquestales, y de repente me aparece una pieza que me da guerra. Y quisiera que no tuviera que estudiar esas piezas a veces, porque es un poquito frustrante a veces y hay que poner mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, cuando estoy en eso, me alegro porque si no, estuviera muy cómodo sin desarrollar más de donde ya estoy, ¿no? Entonces, hay que tratar de ponerle mucho, mucho énfasis. Yo tengo un libro de estudios, por ejemplo, que los empecé a estudiar cuando yo me fui a estudiar a Filadelfia en 1991. Ese fue uno de los libros que más trabajé con mi maestro, y son unos estudios para el arco, por ejemplo, donde hay son para los tal vez estén familiarizados, el set sheet para violín es similar, donde hay este es Pillet, el autor de esto, y da unos ejercicios de 2, 3, 4 líneas, muy sencillitos para la mano izquierda, y después da 130, 140 variaciones para la mano derecha. Seguro que estarían familiarizados la mayoría de ustedes con algunos tipos de ejercicios como eso. Estos son Pillet. Y esos ejercicios yo los uso a veces con algunos estudiantes, pero periódicamente yo regreso a esos estudios. Aunque ya los hice y aunque son muchas cosas muy básicas, siempre hay algunas de esas variaciones que me dan guerra. Entonces, esa dedicación a lo básico es importantísimo. No se trata solo de medio pasar las piezas, sino que de realmente
buscar, ¿qué es lo que le digo? Buscamos la perfección y buscando la perfección encontramos la excelencia. Entonces, aun que no lleguemos a tocar las cosas de manera perfecta, porque obviamente nadie es perfecto, buscando esa perfección logramos la excelencia. Entonces, eso, dividir su tiempo, planificar. Yo no soy de las personas que planifican mucho, literalmente, normalmente lo hago en mi mente, pero realmente si se puede planificar, hoy voy a pasar tanto tiempo con mi escala, tanto tiempo con mi estudio y tanto el tiempo que sea en las piezas y las voy a disfrutar más, está bien, pero hay que dedicarle tiempo a todo lo demás. Sí. Muchas gracias, maestro. Creo que esa pregunta también es muy similar a la que tenía el maestro Román, que es violinista y que también tenía esa pregunta. Entonces contestó dos preguntas ahora. Perfecto. Vamos a volver y vamos a acelerar un poco. Tengo Sí. un estudiante de 12º curso de la Victoriano. Él se llama Eric Martínez. Él tiene una pregunta. Sí, también estuvo Eric el año pasado, ¿verdad? Sí. Habían dos Eric el año pasado, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿qué tal, maestro? Muy bien, gracias. Mi pregunta era que cambié de arco. Antes tocaba el arco francés, ahora me pasé a arco alemán. Mi pregunta era para hacer pasajes rápidos y que no salgan sucios y no levantar mucho la mano izquierda. Sí, sí, obviamente que eso fue parte de la presentación. Una de las razones, obviamente, puede ser no tener los dedos cerca de la cuerda, y esto nos pasa a todos si no somos cuidadosos. Cuando empezamos a levantar esos dedos y queremos tocar algo, cuando llegamos a la nota que tenemos que tocar con el arco, el dedo en la mano izquierda ni siquiera ha llegado a la cuerda, por ejemplo. Entonces, esa es una de las razones principales por la que no tocamos pasajes limpios. Ahora, con cuestión del arco, ¿hace cuánto tiempo se cambió? Este año. Ok, entonces tiene un par de 4 meses por ahí tocando con el Sí. arco. Sí, pero obviamente que en una buena parte de esto ha estado sin clases porque ha estado encerrado en su casa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, al cambiar el plano completamente de la mano, tenemos que como que cambiar un poquito el chip, como decimos, ¿no? Pero en realidad los principios son los mismos. Mire, con el arco alemán, y espero, maestro Merlin, no estar diciendo cosas insensatas. No se preocupe, maestro, con toda libertad. Pero la idea de estas tres cosas aplica igual. Con el arco alemán es un poquito más obvio ver el movimiento de la mano, de la muñeca, porque el plano cambia, pero si se fija es el mismo. Empezamos aquí y vamos aquí. Es constante. Ahora, una de las cosas que en especial los contrabajistas que tocan arco alemán tienen que tener mucho cuidado es que es muy fácil tocar sin desarrollar el codo. Y a veces encuentro muchos estudiantes de arco alemán que tocan mucho de esta manera. Entonces, si se da cuenta, también aplica lo del codo aquí. Si usted no estira su brazo, termina siendo el acordeón este aquí, ¿no? Y por ahí puede ser también que venga su situación de tratar de tocar pasajes un poco más claros, ¿no? El manejo de la cantidad de arco que usamos puede ser también uno de los problemas que está encontrando. Puede ser, sobre todo si viene de arco alemán, de arco francés a arco alemán, que para usar una buena cantidad de arco adecuada, cuando pasa al arco alemán, tal vez está usando también menos cantidad de arco, porque el plano cambió y todavía no ha hecho esa conexión. Entonces, no sé, de nuevo, esta sería una de esas cosas que sería muy importante observar exactamente lo que está haciendo para llegar a una conclusión, pero creo que esas cositas pueden ser de ayuda para su inquietud. Muchas gracias, maestro. Ahora pasamos a unas preguntas que están
con respecto a lo que es la mano izquierda. Tengo a un estudiante también, a Eric León. Él estuvo también el año pasado en su masterclass. Eric León, por favor, haga su pregunta en este momento. Él es de 9º curso. Okay. Buenas, profesor. Mi pregunta sería, ¿cómo evitar levantar tanto los dedos de la mano izquierda al tocar? Porque yo tengo el problema que mientras estoy tocando, levanto mucho los dedos y eso me quita agilidad en la mano izquierda. Exacto, exacto. Entonces, mire, sí, sin querer ser gracioso con esto, pero a veces tengo un estudiante que me pregunta alguna cosa como esta, y entonces mi respuesta es, si la pregunta es, ¿qué puedo hacer si estoy levantando mucho los dedos? No los levante. Obviamente que es una respuesta un poquito cómica, de alguna manera, ¿no? Pero sí, cuando la mejor manera de entrenar nuestro cerebro a que funcione con cosas como esta, por ejemplo, ¿qué pieza está tocando en estos momentos, Eric? Estoy tocando el estudio número 5 de Rudolf Kreuzer. Un estudio. Ok. ¿Y pieza de solo? ¿Está tocando alguna? No. Ok, bueno. No importa, eso solo era por curiosidad más bien. Mire, si está tratando de mejorar la situación de estar levantando mucho los dedos y lo va a tratar de implementar en algo rápido, creo que no lo va a lograr hacer nunca. Entonces, ahí es donde vuelvo a la pregunta que hacía Itzel hace un momento de cuánto tiempo dedicarle a las cosas básicas, a la técnica, etcétera, etcétera. Cuando estudiamos escalas, y por cierto, yo cada vez que estudio, lo primero que hago, si puedo, obviamente, a veces tengo que tocar y voy a un ensayo o algo y no puedo hacerlo, pero si estoy en casa, hago unos ejercicios de estiramiento, porque obviamente lo que hacemos es una cuestión atlética, ¿no? Igual usted no mira a un futbolista meterse al campo sin calentar antes, por ejemplo. Pero antes de calentar hay que estirarse, igual que los atletas. Después tocar un poco de cuerdas libres para tomar un poquito de los movimientos, que el cuerpo se acostumbre de nuevo a todo eso. Pero las escalas después, yo no dejo de estudiar escalas lentas. Yo normalmente utilizo el metrónomo a 60, porque es un tiempo que es no tan rápido, pero tampoco es tan lento. Para las notas lentas no es exagerado lento, y para las notas rápidas tampoco, o sea, me da una oportunidad de que sea manejable en las velocidades diferentes, ¿no? Pero bueno, empiezo con redondas y a veces hago las escalas con 6 tiempos y a veces con 8 tiempos. Entonces, una de las razones que insisto con mis estudiantes, cuando estamos haciendo escalas, por ejemplo, en redondas, aquí haciendo una escala así de lenta, yo podría perfectamente estar levantando mis dedos y no me va a afectar realmente. Puedo quitar mi mano, regresar, etc. Pero ahí es donde yo insisto más y más y más en mantener esos dedos lentos, pegados a la cuerda, ¿no? En esto. Voy a hacerlo no en redondas por cuestión de tiempo, pero insisto en mantener esos dedos ahí, sobre la cuerda. Aún en la cuerda libre, están mis dedos ahí prácticamente. Así que cuando tengo que presionar la cuerda, es casi inmediato porque está ahí, ¿no? Y de esa manera puedo tocar las cosas más rápido, ¿no? Ahora, la manera en que insisto de nuevo con eso tanto es porque después, cuando empezamos a hacer las cosas rápidas, si pensamos realmente en mantener esos dedos ahí, la mano se va a quedar ahí. Pero si tratamos de arreglarlo ya cuando estamos haciendo semicorcheas, es imposible, porque ya su mente está más ocupada con otro montón de cosas, a veces simplemente en sobrevivir el pasaje que es rápido, ¿no? Entonces, trabaje sus escalas
muy lentas, poniéndole mucha atención a esos dedos. Y de nuevo, eso le va a terminar resultando que va a solucionar ese problema simplemente dejando los dedos en la cuerda. Muchas gracias, maestro. Bueno, tenemos 3 preguntas más y si quedara tiempo, abrimos una para todos los demás que yo sé que tienen muchas inquietudes. Perfecto. Porque a medida que usted habla, pues van surgiendo más preguntas. Doy paso a Henry Torres, que es alumno de la Victoriano de 4º año. Él tiene una pregunta bien interesante con respecto a la mano izquierda. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué opina de, como ya dijo usted, la técnica italiana es 1, 3, 4? Pero venir y combinar la técnica italiana con nuestra técnica que usualmente tenemos, que es 1, 2, 4. Porque he visto el trabajo de este maestro que se llama Marco Machado, sí, y me he fijado que él combina ambas técnicas. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Sí, yo creo que es cuestión de gusto, en cierta manera. A mí, por lo general, no me gusta mezclar demasiado cosas como esa porque después se puede crear un poquito de confusión en su propia mente, ¿no? Donde, si lo hace déjeme regresar un poquito a esa respuesta. Si lo hace de manera muy organizada, le puede funcionar. Pero normalmente creo que es mejor quedarse con una. Y si hay momentos donde tenemos que hacer algo un poquito diferente, está bien, pero que sea algo como excepción a la regla. Es lo mismo, no sé si están familiarizados un poco con la técnica de Rabat, donde se utilizan mucho las posiciones del pulgar, aún en los lugares más bajos, ¿no? Hace mucho de tocar pasajes en una sola posición cambiando de cuerdas, ¿no? Entonces, yo obviamente que me desarrollé con un poco más de la técnica tradicional, pero no dejo de incorporar cosas como esas. Pero lo de hacer 1, 2, 4 o 1, 2 o 1, 3, 4 y mezclarlo me parece un poquito más peligroso, ¿no? Pero de nuevo, son cosas que alguien como el maestro Machado, si le funciona perfectamente bien, no hay ningún inconveniente, pero creo que es mejor mantenernos un poquito más centrados. Mi maestro, cuando yo estaba en Filadelfia, mi maestro ahí fue el principal de la Orquesta de Filadelfia, como, bueno, entre que estuvo al principio en la sección y después de principal fueron yo creo que como 50 años, si no más, que estuvo ahí, ¿no? Entonces, él siempre decía a sus estudiantes, porque teníamos unas clases de grupo semanalmente también, ¿no? Unas clases como clases magistrales, ¿no? Y a veces le decía a algunos, cuando salían con unas cosas un poco exóticas, les decía, no, tócamelo de esta manera. Y después, 10 años después, si querés volver y ya sos un solista famoso, tócamelo así y te lo voy a aceptar, ¿no? Y obviamente que yo no soy drástico así en esa manera, pero creo que sobre todo al principio tenemos que desarrollar bien, que hacernos bien sólidos con nuestra técnica tradicional y después salirnos de eso. No sé si todos estarán familiarizados, me imagino que los que están un poquito más avanzados tal vez sí, con la obertura, por ejemplo, de Rossini, ¿cuál es esta? No, El Barbero de Sevilla, que para nosotros tiene ese pasaje al final que es matador, ¿no? A ver si me acuerdo simplemente. Algo así, ¿no? Que es un pasaje que lo podemos estudiar y lo podemos tocar, pero es un pasaje tan complicado. Ahora, por ejemplo, yo las últimas veces que he tocado ese pasaje, y también no sé ni siquiera si me acuerdo de las notas, pero lo he tocado con una técnica un poco como agarrado de la técnica de Rabat. Pero en ese caso me estoy saliendo de mi técnica tradicional. Entonces lo he tocado aquí. Y obviamente eso hace años que no lo toco, pero más o menos lo tengo en mente. De esa manera yo lo puedo tocar
si lo estudio unos minutos, ya lo puedo agarrar de nuevo, ¿no? De esta otra manera tradicional, me lleva mucho más tiempo y el resultado al final no es ni siquiera tan bueno como el otro. Entonces, yo creo que es importante experimentar un poco con otras, pero a sus alturas creo que es mejor quedarnos con lo tradicional y realmente desarrollar lo tradicional y después empezar a salirnos de eso, agregarle más cosas a nuestra técnica. Espero que eso le haya contestado a su inquietud. Sí, gracias. Muchas gracias, maestro. Creo yo que ya vamos a tener que comenzar a hacer la próxima conferencia con pasajes de orquesta con usted. Ah, perfecto. Perfecto. Merlin, está en mute. Maestro, ¿me escucha ahora? Disculpe. Sí, doy paso ahora a una pregunta de un estudiante de la Escuela Nacional que se llama Pablo Sorto. Por favor, Pablo, haga su pregunta en este momento. Ok, hola maestro. Hola Pablo, ¿cómo está? Sí, maestro. Mi pregunta era sobre la mano izquierda, porque yo toco parado porque estoy aquí en la casa, no tengo banco. Ya. Pero siempre estos 5 años que he tocado solo sentado. Entonces se me complica bastante tocar parado y siento que cuando toco más rápido, mi dedo pulgar no está a la altura de mi índice y mi anular. Entonces cuando empiezo sí, pero a medida que voy tocando se sube bastante. Entonces de hecho hasta me salió una ampolla aquí en el lado izquierdo del dedo pulgar por tocar mucho así como así. Ya. Entonces, mire, para empezar, si le salió una ampolla ahí, recuerda lo que estaba diciendo yo, de que ese pulgar debe ayudarnos a tener una posición firme, pero que tiene que estar lo suficientemente libre para poder deslizarse en el mástil, en el mango del instrumento, ¿no? Entonces, eso es una señal que usted está apretando mucho su mano. Si le salió una ampolla ahí, definitivamente es que está apretando y la fricción se vuelve tan severa que le produjo esa ampolla ahí, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que tiene que revisar, que no esté apretando tanto, ¿no? Obviamente, es un cambio drástico si está acostumbrado a tocar con un banco y ahora está tocando de pie. Una de las cosas, ustedes pueden ver que yo toco de pie y la mayoría de ustedes, Pablo, por ejemplo, usted me conoce ya de cuando yo voy a Tegucigalpa, entonces ha visto que mi contrabajo, y no sé si puedo mostrarles aquí, pero mi contrabajo, yo uso un puntal especial. No sé si lo pueden ver ahí. ¿Se ve? Sí, sí maestro. Sí lo podemos ver. Entonces, este es un puntal que se llama Laborier, que es por la persona que lo desarrolló. Y lo que es esto, con el puntal así, con un ángulo diferente, en los chelistas, por ejemplo, hay algunos que usan unos puntales también que salen, en vez de ir recto, van hacia abajo, en ángulo, ¿no? Y lo que esto hace, sobre todo para nosotros, en el contrabajo, hace una diferencia, pero gigantesca, cuando tocamos parados, porque lo que pasa ahí es que se cambia el punto de gravedad. Yo me desarrollé tocando sentado, y no es hasta hace, vamos a ver, como unos 13, 14 años por ahí, que estoy tocando de pie, pero lo hice porque estoy con ese puntal. Con un puntal regular no lo haría. Hay otras opciones, hay unos aparatos que se le conectan al bajo en la parte inferior y hacen el mismo efecto, cambiar el punto de gravedad. Lo que esto hace es que cuando yo estoy tocando, yo puedo tocar con mis hombros un poquito más parejos, porque el peso del bajo no recae todo sobre mi pulgar. El problema es que con el puntal recto, todo el peso del instrumento cae sobre el pulgar. Entonces es muy cansador por una parte, y por otra parte, cuando cambiamos a las posiciones del pulgar, tenemos por fuerza que sostener el contrabajo con el hombro, si no el contrabajo se va para acá, ¿no? Con este tipo de puntal, yo no tengo ese problema, siempre descansa en el hombro, pero es de esta manera y no levantando, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, obviamente, por las que usted está pasando esa dificultad. No quiere decir que no pueda hacerlo, tiene que buscar una manera para hacer un poquito como un juego con la gravedad, ver cómo logra mantener
sin que caiga todo el peso del contrabajo en su pulgar, ¿no? Entonces, de nuevo, póngale mucha atención a lo que está haciendo con ese pulgar. Si termina con, me dijo el maestro Merlin que había un violinista entre nosotros aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que, y hay, por cierto, hay técnicas de contrabajistas que utilizan ese pulgar aquí atrás. Para mí eso es algo muy contraproducente, porque esto nos limita, normalmente nos crea más tensión de la que necesitamos, pero además nos limita. Si tratan de hacer esto con el pulgar hacia atrás y abrir los dedos, se van a dar cuenta que es muy trabajoso abrir la distancia entre 1 y 4. Mientras que si lo tienen alineado con el segundo dedo, es mucho más fácil abrir. Esto crea una tensión y limita ese movimiento, ¿no? Entonces, a veces hay, yo encuentro muchos estudiantes, niños sobre todo, que tal vez han empezado a tocar el contrabajo en sus escuelas, donde el maestro de orquesta es un violinista o un violista, y es el que prácticamente les enseña todo. Y para los violistas, porque el ángulo es completamente diferente con el instrumento aquí, la tendencia es a tirar ese pulgar un poquito hacia atrás, y eso es natural. O sea, no completamente, pero un poquito más hacia atrás que nosotros. Y eso funciona porque el ángulo es completamente diferente, ¿no? Pero para nosotros que estamos así, esto no funciona, ¿no? Entonces, revise eso, y sobre todo revise que no esté apretando. Llega un momento donde, obviamente, decía, hay que apretar firmemente, no queremos que los dedos estén sin apretar completamente la cuerda, pero llega un momento que puede apretar 100 veces más y no va a hacer ninguna diferencia entre lo que está pasando aquí, porque ya llegó a donde tiene que llegar la cuerda, ¿no? Entonces, ojo con ese pulgar. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Bueno, ya estamos llegando al final de esta clase que ha sido muy provechosa. Quiero dejar una pregunta a alguien que no haya hecho. Tenemos varios invitados en esta clase. Si hay alguien que quedó con una duda, que por favor la haga en este momento. ¿Nadie? Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien. Tenía una consulta. ¿Cómo puedo mejorar mi control del arco partiendo del medio del arco hacia la punta? O sea, no... Sí, precisamente con esas indicaciones que estaba dando al principio, ¿no? Esa es la manera de desarrollar todo el control sobre toda la longitud del arco, ¿no? Entonces, si usted está tratando de tocar en esta parte del arco sin activar esto aquí, le va a sonar superficial. A ver, yo recuerdo, siendo un estudiante principiante, en esos primeros años, lo que me costaba como hacer la conexión entre lo que yo sabía, entre lo que sabía en cuanto a cuestión intelectual a la práctica. Por ejemplo, lo de usar el peso del brazo para producir el sonido y no tensión. Se me hacía tan difícil hacer esa conexión, aunque yo sabía el concepto, hacer la conexión entre cómo hacerlo realmente. Porque para mí, para tocar fuerte, por fuerza tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, eso es bien importante en este caso. Si usted desarrolla su manera de tocar, entonces va a empezar a lograr controlar todas las partes del arco de la misma manera y con la misma calidad. Entonces creo que por ahí va la solución a esa situación. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, la verdad que ha sido una clase muy puntual. Hemos aprovechado bastante, hemos reforzado bastante los aspectos y los fundamentos del contrabajo.
quiero agradecerle, maestro, porque la verdad que siempre usted ha estado muy anuente y nos ha ayudado mucho a la cátedra en Honduras. Usted se ha vuelto alguien bien importante para nosotros, que queremos sostener lo que es la Escuela de Contrabajo en el país. A la fecha, pues hay datos que quizá no son tan buenos en el país. ¿En qué sentido? ¿Cuántos contrabajistas se han graduado, digamos, a nivel universitario? Hay muy pocos. Muchos de los estudiantes comienzan sus primeros años y después no continúan. Entonces, la idea es de dejar un fundamento para que las próximas generaciones pues continúen con el estudio de este instrumento que es tan hermoso. Sí, sí. Quiero yo nada más saludar, y en presencia suya, maestro, algunos invitados que tenemos. Por ejemplo, Ricardo del Salvador. No sé si podrías saludarnos, que él lo invitamos también, y él ha estado en Honduras, de lo que está haciendo en El Salvador y cómo va con el estudio del contrabajo y alguna noticia por ahí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Ok, hola, un placer. Gracias al maestro. Aquí también haciendo la labor de, como dice el maestro Merlin, tratar de que la escuela de contrabajos no muera, pues, porque es un instrumento tan precioso el que elegimos. Me encantado yo con la clase. Gracias de nuevo por la invitación. Y sí, en esta situación que es primera vez que nos ha pasado, ¿verdad? No estamos como acostumbrados a este tipo de cosas, a mantener así las clases, las cosas y todo eso, pero siempre con mucha esperanza en que esto va a cambiar. Y bueno, aquí siempre haciendo el esfuerzo. Gracias de nuevo por la invitación. Es un gran placer tenerlo. La verdad es que me alegra mucho. Y qué bueno que Merlin extendió esa invitación para que ustedes se nos uniera y bueno, que seguro está haciendo una labor tremenda también en El Salvador. Antes de que pase, no sé si iba a invitar a algunos más a hablar, Merlin, pero quiero, ya que mencionaba, sí, más. Solo quiero, antes de que se me vaya a olvidar, mencionar lo que espero que todos los que están aquí, los jovencitos, los no tan jovencitos, algunos de los que seguramente no van a terminar siendo músicos profesionales, no importa, pero quiero que todos recuerden por qué hacemos lo que hacemos, con los esfuerzos y los sacrificios que hay que hacer, pero todos estoy seguro que hacemos esto porque amamos la música y que no se nos olvide eso nunca, ¿no? Y eso es lo mejor que podemos compartir. Creo que en nuestros países, bueno, tenemos la representación de El Salvador también, pero nuestros países con todo lo que sufren, no solamente ahora con esta crisis mundial, ¿no? Pero el sufrimiento permanente con el que viven nuestros países, yo creo que lo único que nos puede sacar adelante es el arte. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. En efecto, así es. Me gustaría también que nos saludara, bueno, Jenson Ardón, que es creo que es el primer estudiante que se graduó a nivel universitario en Honduras. Entonces, para que nos salude Jenson y nos cuente qué está haciendo ahora después de que ya acaba de terminar sus estudios, qué es lo que hace ahora. Jenson, ¿me escucha? Se nos escondió. Se nos escondió. Jenson, ¿escucha? Bueno, al parecer no. ¿Tiene mute? ¿Jenson? Sí, estaba hablando, creo, pero está, vamos a ver. ¿Usted le puede quitar el mute? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, hoy sí. Ahora ahí. Sí. Ah, hoy sí. Sí, estaba en modo mudo esto. Bueno, un saludo a todos. Bueno, gracias a Dios, maestro, y usted fue una gran ayuda para mí, maestro Juan Carlos. Un gusto. Y no me quejo de la carrera que escogí. Gracias a Dios, pues logré culminar los estudios universitarios. Y bueno, ser el primero en Honduras, más que todo, es como una gran responsabilidad, creo.
había que sentar un precedente antes y espero que las próximas generaciones de bajistas que hayan lo hagan muchísimo mejor aún todavía. No estoy acostumbrado realmente a tanto encierro como estoy ahorita, pero he estado tocando bastante, he estado estudiando y la verdad, maestro, no me quejo, sinceramente. Pues me alegro mucho y felicidades. Se estaba al tanto de su graduación y todo, y supe que había hecho un muy buen recital al final. Yo era encantado de estar ahí. Y Jason es uno de los muchachos que yo conozco desde hace mucho tiempo y siempre hemos tenido ese contacto, aunque sea brevemente en viajes por allá. Y realmente me da mucha alegría saber que logró culminar su carrera en la universidad, y también me encanta el trabajo que hizo con el maestro Girón, realmente. Y que felicidades. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Y bueno, creo que hoy sí, maestro, y a todos los que nos invitaron, queremos agradecer. Está en silencio. Maestro, siempre, gracias maestro por su asistencia técnica. Que quiero agradecerles a todos los asistentes a esta masterclass y a usted, maestro, por este tiempo. De nuevo, estamos muy agradecidos. Esperamos que esta no sea la última vez, sino que podamos tenerlo presencialmente en Honduras y hacer algún campamento o hacer algo a nivel nacional. Y también agradecer a la Escuela de Música Victoriano López por abrirnos este espacio y por invitar también a los estudiantes de la Escuela Nacional y a los de la universidad y a otros invitados también que están en esta hora. Maestro Montes, pues le doy ahora a usted este espacio para cerrar este tiempo. Bueno, pues encantado y realmente un placer siempre tener al maestro Peña con nosotros. Eso realmente es un honor y es un placer, pero siempre se renueva y cada vez estamos aprendiendo algo más. Realmente muchas gracias, maestro. Por favor, que no sea la última vez virtual, porque seguramente espero que nos veamos virtualmente, pero obviamente que lo esperamos aquí en San Pedro Sula con los brazos abiertos. Apenas pase todo esto, realmente me gustaría mucho poder organizar una visita de usted para que bueno, nos dé lo que ya sabe, lo que hace, lo que hizo y realmente los alumnos estén agarrando todo lo que usted nos enseña. Y obviamente, y también de la parte direccional, o sea, en el sentido como usted, yo sé perfectamente que usted es un gran director también, nos gustaría mucho poder invitarlo para que trabaje no solo con los contrabajistas, sino con los músicos en general. Les agradecemos al maestro Merlin también por esta iniciativa. Obviamente a todos los músicos, porque ahora no estamos hablando de músicos de la Victoriano López, tampoco de la UNAD, tampoco de la Escuela Nacional, sino estamos hablando de los músicos y en este caso los contrabajistas de Honduras. Y eso solamente me llena de orgullo y bueno, a mí y a toda la institución seguramente. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias a usted, maestro. La verdad es que es una alegría verle, aunque sea a través de una computadora. Y pues muchas gracias por facilitar el espacio para que podamos hacer esta reunión. Y como usted mismo lo mencionaba, la verdad, bueno, es un orgullo tener a tanta gente talentosa, todos unidos en una sola pantalla, tantos contrabajistas. Totalmente. Que viva la clave de fa, ¿no? Así un es, aplauso maestro. virtual al maestro de parte de todos, porque realmente creo que es algo muy importante. Muchas gracias. Gracias a todos. Espero, Muchas gracias. Espero, obviamente, les mando un abrazo a todos, pero espero pronto poder a todos darles un fuerte apretón de manos, un gran abrazo. La verdad es que, como decía Jason, no está acostumbrado, creo que nadie de nosotros está acostumbrado a esta situación, pero tenemos que estar agradecidos. Veo que todos están bien y eso ya es un agradecimiento increíble, porque hay otra gente que está pasándola mucho peor que nosotros. Entonces, sí, a hacer lo mejor que podamos y un abrazo gigante para todos. Igualmente.
Igualmente, maestro. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.